Muchas gracias. Seguimos conversando con el diputado José Isabel Trejo, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en diputados, especialmente sobre el presupuesto que ha empezado a discutir el Congreso en general y particularmente la Cámara de Diputados en atención a sus atribuciones constitucionales. Teníamos un balance negativo entonces en materia de la captación que esperaba el gobierno a raíz de una reforma fiscal debatida, digamos, ¿no?, controvertida del año pasado. ¿Cuáles serían otros indicadores de esta complejidad? Digo que además hay que seguir combatiendo en la posición nuestra, debe ser así, porque además hay propuestas del sector empresarial, del mundo de los contribuyentes, de que lo sigamos intentando. Tenemos que seguirlo intentando. Por ejemplo, en Baja California Sur, nosotros proponemos que por los desastres que está pasando Baja California Sur, van a pasar muchos años para que se recupere. Que en Baja Sur debe de imperar un IVA del 11, no del 16, porque afecta grandemente. Los inversionistas con ese IVA no se van a arrimar tan fácil en estas condiciones de desastre. Entonces, en la frontera seguimos proponiendo eso. En Baja California Norte ya vimos lo que está pasando. Pero los del mundo de los pequeños contribuyentes, todos los chiquitos, los repecos, de repente pasaron al régimen general sin tener todas las condiciones y entonces están teniendo graves problemas. Por eso el presidente de la República dijo, bueno, que por lo pronto hoy no paguen IVA, ni algunas otras contribuciones, hasta que más o menos se estabilicen. El mundo de que la gente venga de la economía informal a la formal, si lo va a hacer usted con estímulos, no le va a alcanzar el mundo del dinero público para que todo el mundo se meta. Son un altísimo porcentaje, ¿no? Así es. Nosotros preferimos que sean barridos del SAT, que vayan a ver las fuentes de riqueza de los mexicanos a donde estén, para ver que sean patrimonios realmente que están pagando impuestos, y si no, que entren al mundo de los impuestos. Esa medida la propusimos desde el año 2005, cuando habíamos destinado 20,000 millones para que se hiciera un barrido en todo el país. Se hicieron experimentos inclusive, si no estoy mal, en Tecate, en Puebla y en Mexicali, y fue funcionando. Finalmente no se aterrizó el presupuesto por algún error administrativo, y no se hizo el gran barrido. Una supervisión mucho más estrecha. Totalmente. Sobre los negocios que actualmente están en la economía informal. Vaya usted y usted ubica perfectamente cuáles son los centros donde más crece el Producto Interno Bruto, puede hacer un barrido y puede meter mucha gente al mundo de la formalidad. Más que con estímulos, más que con invitaciones, también tiene que entrar un poquito la mano dura del Estado, si no, no le entramos. Este tema del 16%, diputado, que usted quiere proponer o están proponiendo que regrese al 11%, fue expuesto por Hacienda como la decisión de llevar al 16% como resultado de lo que veían ellos con mucha simulación, digamos, y un confort por parte de los sectores económicos en la frontera. Entiendo perfectamente que el PAN tenga parte de su clientela, una parte importante en la frontera norte del país, pero ¿cuál es la respuesta a estos argumentos de Hacienda de no tiene sentido mantener este régimen privilegiado en materia fiscal y que en la frontera se paga el 11% y en el resto del país todo el mundo pague el 16%? Bueno, primero, el momento y el incremento tan draconiano de la tasa. Usted no puede tener una tasa del 11 y llévese el 16. Es un incremento durísimo de IVA. En un sector tan dinámico en la economía del país, además que estamos compitiendo contra un socio comercial que todos sabemos, asimétricamente en términos de economía, están superiores a nosotros. Entonces usted pone de repente a la franja, en un solo año, fíjese, el Tratado de Libre Comercio llevó más o menos de implementarse de manera paulatina, no menos de 10 años en algunos sectores de la población. Y usted de repente le mete a competir a todos los mexicanos, a todos, de la frontera norte contra Estados Unidos, en 5 puntos de impuesto, pues lo mete realmente en una posición draconiana para la cual las economías normales de consumo, ¿verdad?, y los pequeños contribuyentes y las empresas no estaban preparadas, no se habían preparado. De repente en 3 meses le dijimos, oye, te vas a enfrentar a la economía norteamericana con 5 puntos más de impuestos. Aparte te vas a tener un incremento del impuesto sobre la renta y aparte te vas a tener que pagar regalías. Y ahí todo el mundo se ve impactado. Entonces mucha gente puede pasar a Estados Unidos a comprar sus víveres de manera más barata, porque ahí el impuesto al consumo, ¿verdad?, es de 6%, de 7%, de 8%. Me resulta un poco chocante que hubiera el fenómeno al revés, que los norteamericanos pasaran al territorio mexicano para comprar X cantidad de cosas y que estuviéramos subsidiando ese consumo con un IVA más bajo. Mire, esa parte, aunque hay que estar en la discusión, es mucho menos porque ahora la economía norteamericana tiene mucho más consumibles, mucho más cosas que consumir del lado de la frontera que del lado de nuestra frontera.
¿no? Eso se puede mostrar estadísticamente. Y entonces ahora el cierre de empresas por esas condiciones, más de 500, implican desempleo. Y mucha gente, además mucha gente que sale desempleada, no puede ir a consumir a otro lado y está consumiendo productos mexicanos con 16 puntos, contra muchos que sí lo pueden hacer. Entonces usted empieza ahí a generar condiciones de realmente ir marginando a mucha gente. Especialmente, además de este tema del IVA, ¿cuáles serían las propuestas concretas en materia fiscal por parte de ustedes? Nosotros quisiéramos que para que hubiera las inversiones se regresara de inmediato a las deducciones a todas las inversiones que se hacen en un solo año, se pueda hacer la deducción inmediata, porque eso le genera a usted un campo propicio para invertir. Invertir es generar empleos, ¿no? Si usted no invierte, evidentemente para empleos. Y aparte, si desinvierte por lo mismo, pues obviamente despide gente. Esa es una parte. Luego, todas las prestaciones sociales de los trabajadores, que quedaron al 50% solamente como deducibles en las empresas, evidentemente hace que las empresas no tengan ningún estímulo para seguir dándole a sus trabajadores mayores condiciones, ¿verdad?, sociales. Y por lo tanto eso está provocando que también los trabajadores estén recibiendo mucho menos de lo que recibían antes, y eso está evidentemente provocando que haya menos consumo. Ahí están las estadísticas de ANTAD. Se disminuyó el consumo en sus tiendas, que es donde consumen la mayoría de los trabajadores. Sí. Regresar al tema de repecos con otras reglas para que los pequeños contribuyentes... Volver al régimen especial que tenían los pequeños comercios. Con algunas revisiones para que no se vuelvan como una especie de atractivo para fingir, ¿verdad?, inversiones, y entonces medianos y grandes inversionistas entraban al régimen de pequeños contribuyentes. Ahí pensamos que discutiendo nuevas reglas para acabar con simulación, se podía tener un margen muy importante de pequeños contribuyentes en el régimen de repecos que pudiera funcionar. Evidentemente nosotros seguimos pensando que es muy alta las tasas para las personas físicas. Nos fuimos a la reforma del impuesto sobre la renta, cuando en el mundo es al revés. Las tendencias son más impuesto al consumo, los IVAs en el mundo, y menos impuestos a la renta, porque menos impuestos a las rentas hace que haya más empresas que invierten. ¿Estaría a favor entonces de rescatar esta idea de IVA a líneas de consumo que no estaban previstas, como alimentos, medicinas y otros? No en las tasas que se manejaban. Nosotros en su momento, y creemos que era una idea correcta, viable, estudiada, poníamos el 2% del impuesto al consumo para beneficiar estrictamente a los pobres. No era una posición demagógica, era una posición estudiada en donde ese impuesto fuera destinado exclusivamente al tema de la pobreza. Poner el 2% a IVA, a medicinas y alimentos, y destinar ese ingreso a programas sociales. Así es, y con eso iba a usted meter a muchísimos millones, con ese solo hecho, a muchísimos millones que no pagan el IVA, lo iba a meter al mundo de los contribuyentes. ¿Lo van a poner nuevamente ahora? Hay que seguir poniendo esa propuesta, ¿verdad?, sí, porque me parece que es una propuesta viable, de conformidad con las tendencias de la propia OCDE, recomendadas por la OCDE en el mundo, entre sus propios países y en el mundo. Si son tendencias que están funcionando, ¿por qué nosotros no pusimos? Aquí pienso que imperó un poco la propuesta fiscal del PRD al propio gobierno, que compra la idea de decir vamos a gravarle a los ricos, ¿no? Finalmente. ¿Fue una concesión del PRD esta propuesta, más bien la falta de una propuesta en materia de IVA? Yo pienso que fue una concesión al PRD en no meter el IVA, ¿verdad?, que era una propuesta que ellos eran muy sentidas, a IVA y alimentos, a medicinas y alimentos, y por otro lado la propuesta del PRD es gravemos a los ricos, ¿verdad?, para ayudar a los pobres, y entonces esa propuesta la compró erróneamente, en mi opinión, el gobierno, y esas son las consecuencias. Ahí están las consecuencias delimitadas, expresadas abiertamente por el Banco de México. ¿Va a proponer ahorita, en la proximidad del año de elecciones, aumentar el IVA? No. Hay que tomar en cuenta nosotros que la propuesta es del gasto social, buscar que el impuesto al consumo de muy bajo perfil, ¿verdad?, de 1 punto, 2 puntos, esa pudiera ser una de las mejores funcionalidades para recabar, además, dinero más rápido, ¿no? ¿Alguna otra propuesta que vayan ustedes a presentar en esta materia? Básicamente tenemos esas 5 o 6 que le acabo de limitar, y algunas otras que irán detalladas, ¿verdad?, que estamos estudiando, pero que será esta semana misma. Mañana mismo presentaremos las iniciativas, 6 en particular, y ampliaremos una propuesta en donde le decimos al presidente y al Congreso: hagamos de los decretos administrativos fiscales del presidente ley.
¿Qué consenso ha encontrado hasta ahorita en los otros partidos y en el propio gobierno? No tenemos consenso, hay que decirlo también con claridad. Ni el gobierno, ni el PRI, ni el PRD, ni el Verde, ni el Nueva Alianza van a modificarle el tema fiscal al presidente por una clara alianza que tienen ahí, ¿verdad?, de inamovilidad. Pero ¿el PRD incluido? Sí, el PRD incluido. Hay que recordar que ellos votaron la reforma fiscal. Bueno, una parte del PRD no votó. También eso hay que subrayarlo. Pero la parte significativa, la que determinan las cámaras, las votaciones, lo votaron. Entonces hay que tratar de revertirlo en el discurso, porque si no dejamos ni siquiera eso, entonces estamos perdiendo todas las causas. Oiga, yo no puedo dejar de aprovechar su presencia aquí para hablar de otros temas, particularmente lo que está pasando hacia dentro del PAN. Ante la inminencia, al parecer, de que el presidente Gustavo Madero va a pedir una nueva licencia para ser ahora diputado. Si le parece, le dedicaremos a esto el tercer y último bloque del programa. ¿Cómo no? Muchas gracias. Seguimos aquí en La Silla Rota.